Saludos y bienvenidos a una nueva edición de DGII 360, el espacio donde compartimos con ustedes lo más relevante en materia tributaria. Les agradecemos por acompañarnos desde todos los rincones de la República Dominicana, así como desde otros países, a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Agradecidos de estar de nuevo con ustedes. En esta edición, aprovechamos que recién termina el año escolar y los padres están realizando los pagos de cierre y reinscripciones en los colegios para abordar las cosas que debemos tener en cuenta para acogernos a la Ley de Gastos Educativos. Para hablarnos de cómo aprovechar este beneficio, qué requisitos deben cumplirse, cómo se presentan las declaraciones y cuáles son los errores más comunes que deben evitarse, nos visita Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Además nos acompaña Vicente Félix, especialista de proyectos de la Subdirección de Facilitación y Servicios, para hablar sobre el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, y su vínculo con la deducción de gastos educativos. Esperamos que disfruten del contenido que hemos preparado en el día de hoy para ustedes. Quédense con nosotros porque ya comienza DGII 360. Saludos amigos televidentes, a continuación presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos, a través de su Departamento de Educación Tributaria, participó en la celebración del 40 aniversario de la Escuela de Derecho de la Universidad APEP, donde impartió la charla titulada Formalización del Contribuyente, con especial atención a la Ley de Sociedades. La charla estuvo impartida por Gladys Cabrera, encargada del Departamento Legal de Compras y Contrataciones de la DGII, quien explicó las ventajas de formalizarse como contribuyente ante la Administración Tributaria. De igual modo, los participantes aprendieron sobre los tipos de sociedades según la Ley 179-08, los comprobantes fiscales y la estructura del Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, entre otros temas tributarios. Donde hemos traído una inducción sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, donde vamos a estar viendo el ciclo de vida del contribuyente que inicia con la inscripción al RNC. Lo que queremos es que cada vez más MIPYMES se formalicen y vean los beneficios y la importancia de hacerlo. Queremos explicarles sobre el régimen simplificado de tributación y todas las ventajas que le presenta. Lo que queremos es que cada ciudadano pueda empoderarse porque la información es poder. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 30 de junio es la fecha límite para el pago del Pago Segunda Cuota RST de compras y de ingresos para personas jurídicas. Primer anticipo de impuesto sobre la renta para personas físicas y sucesiones indivisas con actividades no comerciales e industriales. Para el jueves 3 de julio se debe realizar el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, mientras que el viernes 4 es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, y TEDIS retenido por las compañías de adquirencia. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Con 35,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por el notario público Sebastián Rodríguez. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo. Pide tu factura electrónica y gana.
Estamos de regreso en DGII 360 y como mencionábamos al principio, oficialmente ha culminado el año escolar, momento en el que las familias aprovechan para realizar los pagos finales y también, por supuesto, pagar la reinscripción de los estudiantes en los centros educativos. Además, ya están disponibles en las tiendas los libros, uniformes y demás útiles escolares. Por eso aprovechamos el momento para hablar sobre la ley número 179-09 sobre deducción de los gastos educativos en el impuesto sobre la renta para personas físicas. Para eso nos acompaña Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Raciel, bienvenida una vez más a DGII 360. Muchísimas gracias, Marlene, por la invitación a este extraordinario espacio para compartir un tema de tanta relevancia, importancia y preponderancia para todos nosotros como ciudadanos dominicanos. La verdad que sí, porque como mencionaba hace un momentito, esta es una época que las familias empiezan a organizarse, a hacer esa inversión en la educación, tanto propia como de sus dependientes, así que es importante que la ciudadanía maneje toda esta información. Y para iniciar de inmediato con esta interesante entrevista, nos gustaría saber, o más bien recordar a todos los amigos televidentes que siguen este espacio, ¿qué es la deducción de los gastos educativos y quiénes específicamente pueden beneficiarse de esta facilidad? La deducción de los gastos educativos va atinente a que nosotros le permitimos a los contribuyentes personas físicas, aquellos que exceden lo que es la exención contributiva, asalariados, profesionales liberales, trabajadores independientes, a que puedan considerar como ingresos exentos los gastos derivados o destinados a la educación, tanto de la persona propia como sus dependientes directos, siempre y cuando estos dependientes directos no se encuentren en una relación laboral bajo dependencia. ¿A quiénes abarca esta ley? Abarca a los contribuyentes personas físicas asalariados, profesionales independientes, aquellas personas físicas que efectúan un tipo de actividad en territorio dominicano en base a su profesión, ya sea abogado, arquitecto, ingeniero, médico, diseñador, publicista. También aplica para aquellas personas físicas que se encuentran acogidos al régimen simplificado de tributación basado en ingreso. Asimismo, pueden y se pueden beneficiar de la misma aquellos empleadores que efectúan compensaciones o remuneraciones a sus empleados que se encuentran con un salario que está por debajo de la exención contributiva, es decir, por debajo de 34.685 pesos. No obstante, ellos le pagan los gastos de educación tanto al empleado como a sus dependientes. Ellos pueden también, estos empleadores, beneficiarse de esta ley. ¿A través de cuáles vías se reportan los gastos educativos? Los gastos educativos se reportan a través de la oficina virtual, específicamente a través del panel de gastos educativos. No obstante, para esto existe un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? La persona física debe de registrarse, inscribirse con el Registro Nacional de Contribuyente. Cuando va a erogar los pagos, a realizar los pagos, debe de cerciorarse que sea en entidades educativas que estén registradas con servicio de enseñanza o educación. Qué bueno que dices esto, porque vemos útiles escolares, uniformes y diferentes elementos que muchas veces nos piden los colegios como parte de esa larga lista en ocasiones que tenemos que preparar, y lo venden en tiendas por departamento, o hasta supermercados, o sea que no necesariamente se dedican a la educación. ¿Tienen que ser empresas dedicadas exclusivamente a este rubro? Claro que sí, tienen que ser instituciones que se dediquen al servicio de enseñanza o a educación, materiales educativos, venta de materiales educativos, porque en muchas ocasiones yo no compro los
los materiales específicamente en el centro educativo, pero en muchas ocasiones voy a una librería que se destina a materiales educativos y puedo también comprarlo en ese lugar, no en tienda por departamento. ¿Existe un periodo determinado para que las facturas sean válidas? O sea, si yo tengo varios años de facturas guardadas porque soy muy organizada y tengo toda esa factura, ¿yo la puedo reportar o hay un periodo en particular? Hay un periodo en particular. El periodo va desde enero. Por ejemplo, estamos en el 2025, los gastos educativos que se presentaron este año hasta el último día laborable del mes de febrero fueron los gastos educativos atinentes a enero del 2024 hasta diciembre del 2024. Esos fueron los gastos educativos que se presentaron este año, en febrero. No obstante, los gastos educativos derivados de este año, desde enero hasta diciembre, se van a presentar hasta el último día laborable del mes de febrero del año 2026. No puedo presentar los gastos educativos, esas facturas que atañen a años, por ejemplo, 2023, 2022, 2021, no. Debe de ser el año anterior. Lo único es que también hacemos la salvedad a los contribuyentes, que muchas veces ellos hacen la pregunta, mira, pero el comprobante fiscal me lo emitieron con fecha de enero del 2025 y el gasto es sustentable para el 2024. Y le arguimos, sí, puede estar con fecha del 2025. Lo importante es que en el cuerpo del comprobante se especifique, se indique que el gasto de educación corresponde al hijo, al niño tal, el nombre del niño, el apellido y que especifique que atañe al periodo escolar enero-diciembre 2024. Hay un detalle importante que me gustaría aclarar, el tema de los dependientes. Cuando hablamos de dependientes, porque a veces en las familias dominicanas viven contigo los sobrinitos, que un nietecito, entonces, si yo le estoy pagando la educación a esos dependientes, digamos que indirectos, que pudieran estar viviendo bajo mi techo y a lo mejor beneficiándose de ese presupuesto familiar, ¿aplicarían esos sobrinitos, esos nietecitos o hay, digamos, que tiene que ser hijo directo? O sea, ¿quiénes son realmente de los dependientes? ¿Y de qué manera podemos registrarlo para que apliquen para la deducción de gastos educativos? Muy bien. De conformidad a lo estipulado en la ley 17909, se deben de beneficiar la persona y sus dependientes directos, llámese sus hijos, inclusive ni el esposo. La persona no puede registrar a su esposo, aunque estén con un acta de matrimonio y que sea un matrimonio de 25 años, no, el esposo tiene sus facultades y si percibe ingresos superiores a la exención contributiva, es decir, alcanzado con el impuesto sobre la renta, él debe de registrarse de manera indistinta y acogerse a la ley de gastos educativos. A la persona física le atañe registrar a sus dependientes directos, es decir, a sus hijos. Si yo en mi casa tengo a mis sobrinos, mis primos, mi hermana, yo no puedo beneficiarlo, es decir, no puedo tomarlo en consideración para registrarlo como dependiente. Aunque seamos tutores legales. No. Tutor legal atañe directamente cuando es un hijastro. Hijastra, ahí sí. Y lo tengo registrado debidamente, por ejemplo, que no es algo que lo estoy arguyendo ahora porque me quiero aprovechar del momento, sino que en la empresa donde yo laboro saben de que tengo un hijastro, una hijastra y está inclusive en mis papeles normales como empleado de la empresa. Raciel, y a diferencia de países del extranjero donde a los 18 años ya esos muchachos se van, culturalmente en nuestros países, en América Latina, tú tienes un niño de 35 años viviendo contigo, entonces hay un límite de edad para ser considerado dependiente en el caso de aquellos padres que están pagando una maestría, que están pagando cualquier tipo de formación a un hijo adulto. ¿Hay un límite? La ley 17909 no establece límite de edad. El único impedimento es que este dependiente no se encuentre laborando. Desde el momento que esté laborando, ya inmediatamente esta persona, este hijo, puede registrarse él mismo y acogerse a la ley de gastos educativos siempre y cuando perciba ingresos superiores a la exención contributiva. Este es el único limitante. Inclusive, si el hijo tiene 16 años y no está laborando, no hay problema.
Si tiene 18 años, no hay problema y no está laborando. Si tiene 22, 24 y no está laborando, no hay problema. Ahora bien, si tiene 16 años y está laborando, ya no lo puede registrar como un dependiente. ¿Qué debe de tener mi factura? ¿Cuáles elementos tenemos que tomar en consideración para que la factura de los gastos relacionados a estos temas sea válida para poder ser reportado? La factura debe de tener los siguientes elementos: la fecha de emisión de la factura, el nombre del beneficiario y el número de la cédula, en este caso el nombre de la madre o el padre, la persona beneficiaria del comprobante fiscal. En el cuerpo del comprobante debe de estar especificado el detalle del año escolar que se está pagando o del mes escolar que se está pagando y el nombre del niño. ¿Por qué hacemos la salvedad del año escolar? Porque en muchas ocasiones los comprobantes fiscales son emitidos de manera mensual. No obstante, a veces se nos olvida solicitar el número de comprobante fiscal. Y yo puedo de manera automática o normal per se solicitar al centro educativo que me sustente el gasto educativo del año completo en un solo comprobante fiscal. Eso es aplicable. Pero a propósito de que dices eso, hay personas que se planifican y hacen un pago anual, aunque tengan que buscar un préstamo. Otras personas van haciendo pagos recurrentes, van haciendo pagos cada 3 meses de esa colegiatura o incluso mensualmente hacen un pago. En el caso de que esa sea, digamos que el formato en el que una familia esté realizando los pagos, ¿puede ir registrando esas facturas o tiene que esperar hasta que llegue el periodo de, digamos, de cierre para poder hacerlo? No, puede ir registrándolo. Puede ir registrándolo. Lo único es que el panel de gastos educativos se cierra el último día laborable del mes. O sea, que esos libros que nos van pidiendo fuera de lo que fue la lista original, todos esos gastos relacionados, podemos ir... Puede ir registrándolo siempre y cuando esté sustentado en número de comprobante fiscal fehaciente. En este caso atañe al tipo B01, que la institución esté registrada, esté inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes y que esté inscrita con el tipo de actividad de educación o enseñanza. ¿Quién debe de reembolsarnos el saldo generado por gastos educativos? El saldo lo debe de reembolsar el empleador. O sea, que no es directamente un cheque ni un depósito de la DGI. No, tiene que ser el empleador a través de un cheque, una transferencia, un depósito a la cuenta de nómina del empleado. ¿Y puede un empleado validar ese proceso cuando finalmente se materializa ese reembolso de gastos educativos? Claro que sí, que lo puede validar a través de su cuenta de nómina o el mismo cheque que el empleador le entrega, porque al momento del empleado realizar su declaración IR-18 a través del panel de gastos educativos, el procedimiento es el siguiente: se acoge a la ley, luego actualiza sus datos, en la tercera pestaña registra a sus dependientes y a él mismo. En la cuarta pestaña registra los gastos educativos, los números de comprobantes fiscales. Y en la quinta pestaña, pues, él va a aceptar, a generar la declaración jurada y aceptarla. Una vez envía la declaración jurada, el IR-18, pues, en la siguiente pestaña, él va a validar, a verificar una notificación de saldo a favor. Esta notificación, el empleado la va a imprimir y se la va a presentar a su empleador. El empleador tiene la obligación de entregarle a ese empleado el saldo a favor que especifica la Dirección General de Impuestos Internos, nosotros como institución. Es decir, no es un favor que el empleador le está realizando al empleado, es que de conformidad a lo estipulado en el artículo 8 del Código Tributario, el empleador funge como un agente de retención y tiene la obligación de concederle a este empleado ese saldo a favor que ya nosotros como institución le hemos colocado de manera automática en su declaración jurada del IR3 como un crédito, para que este empleador lo pueda considerar como una deducción al momento o un crédito al momento de él presentar la declaración jurada del IR3 de ese mes de marzo y de los meses subsiguientes hasta que este crédito sea mitigado. Pero es una obligación del empleador entregarle. ¿Y se ha dado el caso de alguna situación en ese sentido, de que algún empleador no haya cumplido con esa obligación?
Hasta el momento no tengo el conocimiento, pero si se da la situación, el empleado puede dirigirse ante nosotros como institución, Dirección General de Impuestos Internos, y realizar la reclamación correspondiente. ¿Existe algún tipo de alertas que se puedan generar en este proceso de registro y declaración de gastos educativos? Claro que sí, se generan alertas. Por ejemplo, una de las principales es cuando el empleado está presentando, el empleado o el profesional independiente o el trabajador independiente está presentando, registrando el número de comprobante fiscal, por ejemplo, en muchas ocasiones coloca el RNC y el sistema le arroja un mensaje, el RNC no corresponde a la institución educativa o la institución educativa no se encuentra registrado con el tipo de actividad de enseñanza o educación. En otras ocasiones me puede resultar que el número de comprobante fiscal se encuentra duplicado porque la institución educativa me lo emitió a mí, pero también se lo ha emitido a otros padres. Y esto tal vez no es de manera adrede. En muchas ocasiones es por el poco manejo, porque no son instituciones que acostumbran a emitir número de comprobante fiscal. Y puede existir la parte de errar y multiplicar. ¿Y qué consejo daríamos para evitar esto? Ir validando de manera, digamos que expedita cuando vamos recibiendo algún tipo de factura. Bueno, en el caso de nosotros como padres, tutores y que estamos realizando el pago, no tenemos una manera explícita de poder controlarlo, porque me están entregando un comprobante, me están entregando el B01, pero que termina en 33. La institución educativa es que debe de tener el control de emitir el número 32, terminal 32, 33, 34, porque al momento de entregarme a mí, yo puedo validar, bueno, me entregó en el mes pasado el 22, pero en este mes el 42 y en el mes próximo el 52. Entonces, el mío, él no me lo va a repetir, es poco probable. Es la persona jurídica, el centro educativo que debe de llevar el control. Pero con el avance de la implementación de la facturación electrónica, ¿no facilitaría ese proceso de yo poder confirmar que efectivamente estoy recibiendo una factura correcta? Bueno, con relación a la facturación electrónica, sí. Si la institución escolar, educativa, se encuentra dentro de los contribuyentes que ya tienen implementado la facturación electrónica. Excelente. Raciel, tenemos que ir a una pausa, pero invitamos a todos los amigos televidentes a que se queden con nosotros porque al regreso continuamos conversando con nuestra invitada de esta semana, Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios y facilitadora Retribuye, sobre gastos educativos. Ya volvemos. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Con 35,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por el notario público Sebastián Rodríguez. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo. Pide tu factura electrónica y gana. Estamos de regreso en DGI 360, hoy conversando sobre deducción de gastos educativos con la encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios, Raciel Peralta. Raciel, continuamos con este interesante tema a propósito a que durante toda esta temporada de verano las familias van inscribiendo a sus hijos en los colegios, comprando los útiles, y es importante que dominen todas estas informaciones muy valiosas para que puedan aprovechar esta facilidad. Y continuando con esta entrevista, nos gustaría saber cuál es el límite de los gastos educativos que yo puedo deducirme. ¿Tenemos un monto o esto es todos los gastos que yo tenga durante el año? No, existe un tope. De conformidad a la ley 17909, el contribuyente puede considerarse como ingreso exento o como gastos educativos a considerar hasta el 10% de la renta neta imponible menos la exención contributiva, siempre y cuando este monto del 10% no sobrepase el 25% de la exención contributiva. Es decir, la exención contributiva
actual es de 416.220 pesos. El 25% de este monto es 104.055 pesos. Entonces, el contribuyente puede considerar hasta este tope, el 10% de la renta neta imponible, pero que no sobrepase los 104.055 pesos, que es el 25% de la exención contributiva. Y aplica para todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de producción, de su salario, de su nivel de facturación. Claro que sí, aplica para todos los contribuyentes. Me surge otra inquietud. ¿Pueden los padres reportar, o sea, entiéndase mamá y papá, reportar facturas, gastos educativos del mismo niño? Sí lo pueden reportar del mismo niño, siempre y cuando no sea el mismo comprobante fiscal. En muchas ocasiones tenemos a nuestros hijos en universidades que los montos sobrepasan los 104.055 pesos permitidos o el 10% de la renta neta imponible. No obstante, mi esposo, por ejemplo, recibe ingresos superiores a la exención contributiva y están alcanzados con el impuesto sobre la renta. Y tenemos un hijo, por ejemplo, o dos hijos. Y los gastos educativos entre los dos niños o del hijo específicamente, si es uno, llegan a unos 200.000 pesos, 210.000 pesos. A mí solamente se me permite hasta el 10% de la renta neta imponible. Y no es que solamente se me permite, a mí se me permite remitirlo todo. Yo puedo registrarlo todos los gastos educativos. Lo que pasa es que solamente me van a conceder y a aceptar como ingresos exentos hasta el 10% de la renta neta imponible, que no sobrepase el 25% de la exención contributiva. ¿Y qué se efectúa en ese momento? Se le solicita al centro educativo que emita dos números de comprobantes fiscales distintos para el mismo niño, es decir, que en el cuerpo esté sustentando los gastos educativos de ese mismo hijo, pero un beneficiario será mi esposo o el esposo, el padre en este caso, y la otra persona será la esposa, pero con comprobantes fiscales indistintos y que el monto general sustente el gasto de la colegiatura o el gasto de la universidad. Que también pudiera presentarse el caso cuando se dividen esas responsabilidades. Sí. Tú pagas la inscripción porque a ti te dan a lo mejor una ayuda de tu trabajo o te entra un bono en esa época y yo cubro el segundo o el tercer pago. Claro, o sea, claro que en que ese sí. caso, aunque estemos hablando del mismo niño, se puede registrar Se puede, a través de ambos padres. Inclusive, el mes de enero, ve y págalo tú de manera personal y, bueno, emítelo a nombre mío. Y el mes próximo, no, yo me dirigí al centro educativo el mes pasado, ve, págalo tú y susténtalo a tu nombre. Se puede realizar eso. Bien, aquí tenemos el siguiente escenario. Si soy dueño o socio de una empresa y estoy en nómina, ¿puedo deducir los gastos educativos de mis hijos? Y las facturas, ¿tendrían que ser a nombre de la empresa para deducir este gasto o a nombre propio? En el caso de una persona que sea dueño o socio de una empresa. Si eres asalariado, se permite. Aquí atañen dos aspectos importantes. Primero, la ley es muy clara, especifica que no se pueden beneficiar de esta ley los contribuyentes personas físicas que tengan un negocio de único dueño. Aquí hay un aspecto importante. El contribuyente tiene que validar, me quiero aprovechar de la ley de manera deshonesta y ciertamente soy una persona física que tiene un negocio de único dueño y mis ingresos los recibo a través de los dividendos, o ciertamente yo soy un asalariado de la empresa. Si es atinente a que soy asalariado, sí lo puede registrar. Y el gasto educativo debe de estar sustentado a nombre de él y realizar en el cuerpo del comprobante fiscal el sustento de que es el pago del hijo, el nombre del hijo y el año escolar que se está sustentando. Cuando una persona física presenta una declaración jurada anual, ¿puede registrar los gastos educativos por el formulario 606? Si es una persona física de manera independiente y también un asalariado, no lo puede registrar a través del 606. El único que pudiera registrar los gastos educativos que deroga o que beneficia a un empleado que se encuentra con un salario por debajo de la exención contributiva es aquel empleador que lo quiere beneficiar a su empleado porque percibe ingresos menores o igual a la exención contributiva. Entonces, uno de los beneficios que se le otorga a él a través de la ley 17909 es, mira, beneficia a este empleado
que si tú quieres beneficiar a este empleado que percibe ingresos menores o iguales a la exención contributiva, benefícialo. Entonces, ¿de qué manera yo te voy a beneficiar a ti como empleador? Bueno, de la manera siguiente: esa erogación o ese gasto, esa remuneración que tú le estás otorgando a ese empleado de bajo ingreso, yo te voy a beneficiar con que no te voy a cobrar, no te voy a imputar la tasa de retribución complementaria establecida a través o a partir del artículo 318 del Código Tributario, y aparte de eso te lo puedes considerar como un gasto admitido y deducirlo de la declaración jurada IR2. Pero en este caso debe de remitir ese gasto sustentado en número de comprobante fiscal fehaciente y emitido por una institución educativa registrada con servicio de enseñanza y educación, y remitirlo a través del formato de envío 606. Es a los únicos contribuyentes que se le permite, porque ellos no están acogidos a la ley en sí, no tienen que entrar al panel de gastos educativos y registrar gastos educativos ni dependientes. Ellos le están concediendo un beneficio a sus empleados o a algunos empleados que perciben ingresos menores a la exención contributiva, de una manera de compensarle, de beneficiarle, de hacerle más ligera la carga y de que se cumpla el objetivo principal de la ley, que es crear y promover la educación, y que la educación sea de calidad, y también provocar lo neurálgico, que es un respiro a nuestro bolsillo. Claro que sí. Raciel, en el bloque anterior hacías mención del régimen simplificado de tributación o RCT, y nos gustaría saber si una persona física que esté acogida al RCT también puede beneficiarse de la deducción de gastos educativos. Sí, puede beneficiarse de la deducción de los gastos educativos. Las personas físicas que están acogidas al régimen simplificado de tributación basado en ingresos. Igual, ellos tienen que acogerse a la ley, aceptar la ley, actualizar datos, registrar sus dependientes, registrar los números de comprobantes fiscales. La única diferencia con los asalariados es que ellos no tienen que generar declaración ni aceptarla, porque ellos solamente entran al panel de gastos educativos, igual que los profesionales independientes, entran para acogerse a la ley, actualizar datos, registrar a sus dependientes, registrar los gastos educativos. Una vez lo registran, tienen que validar tanto los profesionales liberales, los acogidos al régimen simplificado de tributación basado en ingresos, y los asalariados también, al momento de registrar los gastos educativos, deben de cerciorarse, validar que el sistema está aceptando los gastos, porque en primera fase lo muestra como una cruz roja que está en proceso de validación, y ese proceso puede tardarse algunos minutos, pero tal vez horas, mediodía, dependiendo. Entonces, dependiendo del proceso de validación, entonces tienen que cerciorarse que esté con un cotejo en verde y que diga aprobado. Una vez los profesionales liberales registran sus gastos, sus números de comprobantes fiscales, y los contribuyentes acogidos al régimen simplificado de tributación basado en ingreso, pues se dirigen a la oficina virtual normal, a la sección de declaración interactiva. El profesional liberal elige el formulario IR1 y sus anexos, y el contribuyente acogido al régimen simplificado de tributación basado en ingresos elige el formulario correspondiente a su proceso, a su procedimiento. E inmediatamente cuando ellos aperturan su formulario pertinente, inmediatamente le va a aparecer de manera automática el ingreso exento por la ley de gastos educativos, tanto a uno como a otro. A unos le apertura en la casilla número 7 y a otro en la casilla número 16, al asalariado en la casilla número 15. ¿Alcanza los beneficios de esta ley a los extranjeros asalariados residentes en nuestro país? Claro que sí, los alcanza, siempre y cuando estos extranjeros estén en territorio dominicano establecido, posean su cédula de nacionalidad acá, su cédula dominicana, y perciban ingresos superiores a la exención contributiva, es decir, superior a 34.685 pesos, y están alcanzados con la obligación del pago del impuesto sobre la renta. Tenemos que ir a otra pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso tenemos la última parte de esta interesante entrevista con Raciel Peralta sobre gastos educativos. Ya volvemos.
La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, lanza el innovador concurso Pide tu factura electrónica y gana, una iniciativa que busca incentivar la facturación electrónica en el país. Desde el 12 de abril hasta el 27 de diciembre del 2025, podrás participar con tu factura electrónica de consumidor final ingresando a nuestra app DGII Móvil y ganar maravillosos premios en efectivo. Cada semana serán anunciados los ganadores a través de nuestro espacio DGII 360 y nuestras redes sociales. Infórmate, modernízate y cumple. Pide tu factura electrónica, participa y prepárate a ganar más de 5 millones de pesos en efectivo. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Con 35,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por el notario público Sebastián Rodríguez. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo. Pide tu factura electrónica y gana. La ley número 179-09 establece que los asalariados, profesionales liberales y trabajadores independientes declarantes del impuesto sobre la renta podrán considerar como un ingreso exento el referido impuesto, los gastos que realicen en la educación propia y de sus dependientes directos no asalariados. En la primera parte de la entrevista hemos estado conversando sobre estos aspectos importantes que permiten acogerse a esta ley. Ya en esta recta final, Raciel, quisiéramos pues saber que una vez que una persona está acogida y ha iniciado ese proceso de reporte de sus gastos educativos, ¿puede eliminar alguna factura que haya registrado por error? Sí, si todavía no ha llegado el último día del mes de febrero, puede inclusive eliminar la declaración jurada remitida, validar los gastos educativos, puede eliminar el gasto educativo que entiende que cometió un error, reportándolo, registrándolo, y puede registrarlo nueva vez. Claro que sí, que puede corregirlo, modificarlo. ¿Puedo presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta para asalariados IR-18 conjuntamente con la declaración jurada del impuesto sobre la renta para las personas físicas? O sea, ¿se puede presentar el IR-18 con el IR-1? No, es decir, la misma persona no puede presentar el IR-18 y el IR-1, o presenta uno o presenta otro. Por ejemplo, si es una persona que es asalariado en una relación bajo dependencia y no tiene otro tipo de ingreso, no posee otro tipo de actividad, le atañe realizar la declaración del IR-18 porque es solamente asalariado. Ahora bien, si es un profesional independiente, una persona física que realiza un tipo de actividad en base a su profesión y en muchas ocasiones a la vez es asalariado, le atañe, le corresponde presentar el IR-1 a través del portal de panel de gasto educativo, como muy bien especificamos, registra a sus dependientes, los gastos educativos, previamente se acoge a la ley. Entonces, cuando tiene los gastos registrados y están aceptados, se dirige al portal, a nuestro portal www.dgii.gov.do, declaración interactiva, elige el formulario IR1 y anexo, el año a declarar. Cuando el formulario apertura, inmediatamente, de manera automática, viene en la casilla número 7, en el caso de las personas físicas, lo que tiene que ver con los ingresos exentos por gastos educativos, que es lo que ha reportado a través del panel de gastos educativos, teniendo la salvedad que se me va a aceptar como gastos educativos hasta el 10% de la renta neta imponible, siempre y cuando no sobrepase el 25% de la exención contributiva. Entonces, atañe a este contribuyente presentar el IR1. Es bueno nosotros enfatizar que aunque a los asalariados la obligación de entregarle el saldo a favor es del empleador y se le entrega en efectivo o a través de cheque o a través de pago a nómina, depósito a la cuenta, que sería lo más viable para que exista una prueba sustentable. ¿Por qué una prueba sustentable? Porque aunque el empleador le esté entregando este saldo a favor,
en cheque o depósito a cuenta, nosotros como institución Impuestos Internos en cualquier momento le podemos requerir a este empleador la prueba de esas devoluciones, porque estas devoluciones y estos saldos a favor que él está entregando a sus empleados, ya previamente de manera automática nosotros como institución lo hemos colocado como un crédito en la declaración jurada del IR3 del empleador, para que él se vaya disminuyendo estos montos de manera mensual hasta que este saldo a favor sea mitigado, hasta que este crédito sea mitigado. Entonces, él tiene que tener el resguardo y el sustento de los pagos que está entregando. A las personas físicas, profesionales liberales, la manera de beneficiarse es que ese saldo que le genera, pues inmediatamente compensa lo que son las cuotas de anticipo, las 3 cuotas de anticipo. Y si genera, después de compensarse las tres cuotas de anticipo, que el sistema lo realiza de manera automática, si resulta un saldo adicional, pues el contribuyente, persona física, puede acogerse a lo estipulado en el artículo 334 del Código Tributario y emitir una comunicación a nosotros como institución, Dirección General de Impuestos Internos, solicitando el reembolso de ese saldo a favor. Raciel, ya estamos finalizando, vamos a puntualizar esas informaciones que hay que tomar en consideración, las fechas límites, cuáles son esas facturas que pueden ser deducibles, durante qué periodo y cuándo que se reportan esos gastos educativos. Muy bien, tomar en consideración que estos gastos educativos deben de estar sustentados en número de comprobantes fiscales fehacientes, en este caso el tipo B01, deben de estar emitidos por instituciones educativas que estén registradas, inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, con la actividad de enseñanza o educación. Lo que debe de contener el número de comprobante fiscal o esta factura emitida por el centro educativo son los datos del beneficiario, el padre, la madre, su número de cédula, la fecha del comprobante. En el detalle del comprobante o en el cuerpo del comprobante, el nombre del niño y sus apellidos, a quien se le está pagando la educación universitaria, grado, básica, primaria, asimismo el año escolar que se está pagando o el mes que se está pagando en el momento, el sello del centro educativo y las firmas correspondientes. Las fechas para presentar la declaración jurada o la fecha límite para los asalariados es hasta el último día laborable del mes de febrero. Para las personas físicas que se encuentran acogidas al régimen simplificado de tributación basado en ingreso, para registrar los gastos y también para presentar la declaración jurada es hasta el último día del mes de febrero. Ya para los profesionales liberales pueden registrar los gastos a sus dependientes a través del panel de gastos educativos hasta el último día laborable del mes de febrero. Y ya para presentar su declaración jurada, IR1 de persona física, tienen hasta el 31 de marzo para presentarla. Pero ya mencionábamos en un bloque anterior de que esa es la fecha límite, sí, pero que podemos ir registrando nuestras facturas. Claro que sí. Y creo que sería lo más recomendable y lo más fácil para evitar que esas facturas puedan perderse y que luego pues perdamos esa oportunidad. Claro que de sí, lo más esos idóneo, gastos. lo más idóneo, claro que sí. Recomendaciones finales para todos esos padres de familia que están haciendo esos pagos de cierre de año, que están reescribiendo sus niños, que se están pues preparando para hacer esas compras de útiles, de uniformes. Recomendaciones finales para todos ellos. Bueno, las recomendaciones que nosotros le podemos especificar es que cerciórense dónde están inscribiendo a sus hijos, que el centro educativo esté inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes, que la actividad comercial con la cual están inscritos es servicios de enseñanza y educación. Tomar en consideración que si yo compro los materiales educativos de mi hijo en el mismo centro educativo o en una institución que se dedique o que esté registrada explícitamente con servicios de enseñanza y educación, puedo deducirme o considerar esto como ingreso exento, como gastos educativos. Tomar en consideración de que es una ley muy favorable para todos y cada uno de nosotros y que ha venido a provocar un alivio y un respiro en el bolsillo
y en los ingresos de todos nosotros como dominicanos. Raciel, muchísimas gracias por acompañarnos y verdad que edificarnos con estas informaciones que sabemos que van a ser de muchísimo interés para los amigos contribuyentes. Amigos, gracias. Agradecemos a Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios de esta Dirección General de Impuestos Internos y quien también es miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Le agradecemos por habernos acompañado y ahora vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso tenemos más contenido en este su espacio DGII 360. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Con 35,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por el notario público Sebastián Rodríguez. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo. Pide tu factura electrónica y gana. En este último bloque del programa vamos a hablar del Registro Nacional de Contribuyentes, mejor conocido como RNC, y cuál es la relación que tiene con el proceso de deducción de gastos educativos. Para esto vamos a conversar con Vicente Félix, especialista de la Subdirección de Facilitación y Servicios de esta Dirección General de Impuestos Internos. Bienvenido, Vicente, a DGII 360. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre tenerte y nos gustaría la definición principal. ¿Qué es el Registro Nacional de Contribuyentes o el RNC? Bien, correctamente. El RNC es ese número que se le asigna a todo contribuyente que va a realizar alguna actividad de operaciones económicas en nuestro país. Va en este caso una clasificación, ya sea como persona jurídica o como persona física, siendo esta última la asignación de su número de documento de identidad, o si es una persona jurídica, pues se le asigna un número desde la administración con 9 caracteres o dígitos. ¿Cuál es la importancia que tiene el RNC, tanto para la administración tributaria, pero también para los contribuyentes? Es sumamente importante en ambos sentidos, en ambas direcciones, porque para la administración tributaria permite inicialmente asignar un número único a ese contribuyente, asimismo permite asignar lo que son las actividades económicas en las cuales este contribuyente en base a se desempeña, le asigna sus propias obligaciones, permitiendo tener un control y una fiscalización más óptima. Para el contribuyente tiene lo que es la importancia porque esto le permite una seguridad jurídica. Asimismo, tiene una obligación como contribuyente de cumplir con el deber de tener el registro de actividades económicas en base a la cual se va a desarrollar. Vicente, una persona física que ya está registrada y desea hacer alguna modificación del RNC de cara al tema de gastos educativos, ¿qué debe hacer? Bien, si en este caso es una persona física que está operando naturalmente y va a acogerse a la ley de gastos educativos, la única acción que tiene que realizar es entrar al panel de gastos educativos. Lo encontrará generalmente a la izquierda en la parte inferior y acogerse a la ley y proceder entonces con el proceso de registro. Si es una persona física que pasa a ser entonces asalariado, pues tiene que acercarse a una administración por la unidad de servicios o directamente ya al centro de contacto de contribuyentes de la sede central con el formulario RC01, que es para la actualización y modificación del Registro Nacional de Contribuyentes, conjuntamente con lo que es una certificación que lo avale como asalariado. Esto se lo va a entregar su empleador y con esto la administración determinará que pasará de persona física a asalariado para poder entonces continuar y acogerse a la parte de gastos educativos. Una persona que realice el pago de sus propios gastos educativos debe registrarse para reportarlos. Es correcto. Ese registro inicial es sumamente importante para poder entonces ingresar al sistema fiscal
de lo que es las operaciones tributarias que va a estar realizando y que el centro educativo al cual esté realizando el pago, ya sea por educación propia o de sus dependientes, entonces pueda recibir ese comprobante y puede entonces proceder con el registro en la oficina virtual que está dispuesto por la Administración Tributaria. A partir del registro, mencionaste el comprobante. ¿Qué tipo de comprobantes que se debe de solicitar para poder acogerse a los gastos educativos? El contribuyente tiene que exigir al centro educativo, una vez realiza su pago, no importa la modalidad ni el tiempo en el que él paga, dentro de ese periodo fiscal de un año, él tiene que exigir un comprobante válido para crédito fiscal, ya sea un comprobante B01, que es el que le va a permitir entonces deducirse de gasto educativo, y si el centro educativo está acogido ya a lo que es la facturación electrónica, pues va a recibir un comprobante E31. Ambos comprobantes en esa denominación pues le van a permitir entonces acogerse y deducirse el gasto educativo. Muy importante tener esta parte en cuenta. ¿Y qué debe hacer un contribuyente si al momento de registrar un gasto educativo en el sistema se le indica que la actividad económica del RNC o cédula no es válida? Excelente. Es muy importante tener esa parte muy en cuenta. Ya esto corresponde a quien emite el comprobante, es decir, al centro educativo. Si es de un centro educativo particularmente, tiene en este caso el centro educativo como tal, ante impuestos internos, que tener su actividad económica de enseñanza actualizada en el RNC. Diferente si el contribuyente intenta poder registrar un comprobante que está emitido por un lugar diferente a lo que es un centro educativo, lo que significa que este tipo de comprobantes fuera del centro educativo no son admitidos. Muy bien, muchísimas gracias Vicente por acompañarnos con este tema tan interesante. Agradecemos a Vicente Félix, especialista de proyectos de la Subdirección de Facilitación y Servicios, por acompañarnos. Ahora vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en este su espacio DGII 360. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, lanza el innovador concurso Pide tu factura electrónica y gana, una iniciativa que busca incentivar la facturación electrónica en el país. Desde el 12 de abril hasta el 27 de diciembre del 2025, podrás participar con tu factura electrónica de consumidor final ingresando a nuestra app DGII Móvil y ganar maravillosos premios en efectivo. Cada semana serán anunciados los ganadores a través de nuestro espacio DGII 360 y nuestras redes sociales. Infórmate, modernízate y cumple. Pide tu factura electrónica, participa y prepárate a ganar más de 5 millones de pesos en efectivo. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la Administración Tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Con 35,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por el notario público Sebastián Rodríguez. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo. Pide tu factura electrónica y gana. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar del contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.